hace. Bueno. Gracias, okay. Ya estás grabando. Ya empiezo a grabar. Entonces ya entramos a la sesión 3, ¿se recuerdan? Sí. La creación desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo. Esa fue la primera sesión y la segunda sesión. Y hoy vamos a entrar a este tema que, a ver, tendría que tener mucha discusión este tema, pero a ver cómo lo van a ir viendo ustedes. Los ángeles, o sea, la creación de todo el cosmos, del Antiguo Testamento, del universo, ¿verdad? Después, la nueva creación con Jesús y hoy tenemos el tema de los ángeles. Bueno, empieza la sesión con preguntas, ¿cómo se los imaginan? ¿Por qué los representan con alas? ¿Qué es un ángel? ¿Qué hacen? Si conocen pasajes bíblicos donde aparezcan. Bueno, la semana pasada tuvimos toda la lectura de Tobías, ¿verdad? Ok, sí. Sí, luego, que fue acompañado por el ángel. Por Rafael. Rafael. Pero él es arcángel, no es ángel. Arcángel, sí. What's the difference? Más grandote. Con alas más grandes y de otros colores. Ah, vaya. ¿Y en qué se diferencian los ángeles de los otros? Fíjense que esto ha cambiado un poquito porque las personas hoy dicen que los seres humanos son ángeles. Dicen muchas cosas. Dicen, por ejemplo, que cuando te mueres, la gente para consolar dice, ya tienes un ángel en el cielo. Dice, qué equivocados están. ¿Verdad? Es un decir, pero no comprenden, no saben nada de los ángeles. Pues a ver si en esta sesión nosotros aprendemos algo. Y luego cuando dicen, bueno, las personas son ángeles que llegan, o sea, toda la persona que te ayuda dice que son ángeles. Entonces, no sé qué otras ideas tiene. Esas son las que se me ocurren, ¿verdad? Ahora no sé qué es lo que ustedes consideran. Mira, la primera pregunta, yo siempre he peleado con esa idea. Si se fue tu hijo, se lo llevó Nuestro Señor al cielo, es un santo, pero no es un ángel. Es una gran diferencia, ¿sí? Okay, sí. El sobrino de mi hija, el hijo de mi sobrina que murió a los 4 años con un problema de espina. ¿Qué representan? ¿Por qué los representan con alas? Porque de alguna manera los tenían que pintar bellos. Y como no podemos volar, pues los ángeles posiblemente sí puedan. Yo creo que los ponen con alas porque como se tienen que deslizar desde la presencia de Dios a nosotros, tienen que pasar todo ese movimiento. Entonces, para que no, es un poquito como imaginario para ilustrar, ¿verdad? Para ilustrar que están en movimiento, considero yo, no sé qué piensan ustedes. Pero si te pones a ver que son espíritus puros, no tendrían por qué tener ángeles. Pero ¿de qué otra forma los puedes representar? Entonces no sé. Hay que representarlos de una forma humana, pero divina, que se desplazan, que son mensajeros, pero uno tiene que comprender realmente cómo son, ¿verdad? Que no se les puede... ¿Cómo se les puede representar? Ok, bueno, como se recuerdan ustedes que nuestro curso es teología bíblica, ¿verdad? Ajá. Nuestro curso. Aparte es catequesis, ¿verdad? ¿Ustedes tienen claras esas diferencias? Creo que sí. Ok, porque en teología bíblica, los ángeles son una forma literaria de expresar la presencia de Dios. Eso es. En teología. Ahora, en catequesis, pues lleva otra enseñanza. Acuérdense ustedes, los arcángeles tienen, en primer lugar, en catequesis hay un universo. Cuando nosotros decimos en el credo que creemos en lo visible y lo invisible. Entonces lo invisible es un mundo y esta mentalidad de antes del medioevo, porque esto es una mentalidad antigua, ¿verdad?
Entonces estaba Dios en su trono, o sea, era una especie de la misma monarquía de la tierra, pues estaba en la celestial, y entonces había una gran separación de ángeles, ¿verdad? Acuérdense ustedes, eran como 7 ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, toda esa era la creación invisible. Monseñor Barron dice, habla de eso, los ángeles, él habla de eso. Y él dice en un momento, dice, bueno, nosotros que no lo veamos no quiere decir que no existan, dice, ¿verdad? Porque en lo invisible hay muchas cosas que no vemos y que existen. De hecho, el virus de la pandemia no lo vemos, pero ya nos dimos cuenta que sí es real. Entonces hay un mundo invisible, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos la creación, nosotros vemos que hay un macro universo y hay un micro universo, o sea, todo lo que está en macro también está en micrita, en chiquitito. Pero aparte de eso, entonces está como una creación totalmente al servicio de Dios. Y entonces ahí entra también ese relato, ¿verdad?, del ángel que se revela contra Dios y ya sabemos quién es, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí, Del sí. Apocalipsis. Bueno, entonces la teología va a tener una elaboración y un desarrollo en relación a los ángeles y la catequesis tiene un enfoque como más, que dijéramos, es una especie, por ejemplo, ¿quién es el ángel de la guarda? Pues Es es más Dios. práctico, ¿no? La Sí, catequesis es algo más práctico. sí, por ejemplo, el ángel de la guarda es Dios que te está protegiendo todo día y noche, pues es Dios. Pero ante la comprensión de que Dios no puede estar en todos los lugares, si alguien puede pensar ahí, pues te manda tu ángel. La verdad es que es un tema muy bonito, ¿verdad? Pero, diría Monseñor Barron, no es un tema romántico, dice él, ¿verdad? Porque a la presencia de los ángeles casi siempre hay una reacción de susto, de temor. En Tobías no está eso. Pero acuérdense ustedes que Tobías es un deuterocanónico, no lo tienen todas las Biblias. Sí saben eso, ¿verdad? Sí. Entonces no todo el mundo tiene esa misma comprensión. Por eso estamos viendo esto de la teología y la catequesis católica, ¿verdad? Fíjate que hace tiempo una profesora me decía que había que poner, ella le ponía nombre a su ángel de la guarda. Y un día oí se me olvidó este consagrado que tiene el programa de Cara a Cara. Alejandro Bermúdez. Alejandro Bermúdez, que decía, pero ¿por qué le van a poner nombre al ángel de la guarda? Eso no es normal. Ese es Entonces, New Age, eso es New Age. Eso bueno, es pues no te digo la persona que, porque no lo vas a poder creer, no se trata de denunciar a nadie, pero decía, ponle nombre a tu ángel. Pues yo no le pongo nombre, punto. Bueno, no porque no es una mascota, ¿va tú? No. Ni tampoco te apropia. Uno dice que le pone nombre porque se apropia. Tú le pones nombre a tu perrito porque eres la dueña de tu perrito. O sea, no le puedes poner nombre al perrito de la vecindad. Bueno, es sentido común. Ok, entonces así viene la introducción. Términos usados, naturaleza de los ángeles, creación, clasificación. Luego están todos los temas del Antiguo Testamento, los ángeles de Yahvé. Recuerdan ustedes que desde el principio con Abraham, pero ustedes sí se fijan, cuando está la narración de aquellos 3 personajes que llegan, ¿se acuerdan ustedes? Aquellos 3 forasteros que llegan con Abraham y que le anuncian que dentro de un año él va a tener un hijo. Si ustedes se dan cuenta, en el desarrollo del texto, en unos momentos dicen que es Elohim, en otros dicen que son 3 personajes angelicales, en otros, bueno, o sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que son varias tradiciones orales que se juntaron. El hecho es que él tuvo una visita, ese es el hecho.
tuvo una visita y esa visita era una visita prodigiosa porque llevó un mensaje de que van a ser Isaac, hijo de la mujer amada, o sea, de Sara. Que habíamos dicho anteriormente que Abraham tenía más hijos, la que no podía tener hijos era Sara. Entonces, y que Sara se ríe, ¿se recuerdan ustedes? La sonrisa de Sara. Bueno, y luego Sí. los ángeles en el Nuevo Testamento, que básicamente donde vamos a encontrar ángeles en el Nuevo Testamento es en el Evangelio de Mateo, en sueños, fíjense, en sueños, porque esa era la tradición eloísta. La tradición eloísta, acuérdense ustedes que dejaba de ser antropomorfista, o sea, ya no hablaba de características humanas de Dios, y sí utilizaba elementos para hablar de Dios, el fuego, el agua, el viento y de pronto personajes en sueños, en el caso de Mateo. En el caso de Lucas, pues ahí está mencionado Gabriel y en Getsemaní un ángel que conforta a Jesús. Oye, te hago una pregunta. Eso del ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento, ¿a qué se refieren? Pues es que lo que pasa es que acuérdense que ahí es lo que decíamos hace un ratito. Eso va a aparecer más que todo en el Apocalipsis. Está en el Antiguo Testamento, pero forma parte de una consideración. Es que todo yo no sé si tengo o sea, si ustedes me permiten que yo les hable desde la teología, aunque así se llama el curso, teología bíblica. No tendría por qué tener yo reparos de hablarles teológicamente, ¿o sí? No, para nada. Porque así se llama el curso, teología bíblica. Entonces, acuérdense ustedes que dijimos que la teología es una interpretación de la realidad, de los hechos históricos. Entonces, entonces se va formando, se va elaborando. Entonces, en el Antiguo Testamento, acuérdense ustedes que fueron muchas tradiciones que se recopilaron y se pusieron por escrito. Y entonces uno tiene que comprender que esas tradiciones están en un contexto bien antiguo y las personas interpretaban, pues tenían la manera de interpretar a Dios. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, Elías, cuando va huyendo de Jezabel, que lo quiere matar, entonces él se va al Monte Carmelo y ahí dice que pasa un huracán, que pasa un terremoto, que pasa una tormenta. Ahí no estaba Dios, pero de pronto pasó un viento suave, ahí sí estaba Dios. Entonces, esa es una interpretación, ¿verdad? También vemos a Moisés con la zarza ardiente. Este lugar es sagrado, ahí está Dios. Entonces tenemos fuego, tenemos viento. Tenemos adelante en Abraham, pues tenemos esos tres personajes, ¿verdad? Y ahora, en Génesis tenemos la mezcla de las tradiciones, la eloísta, la yavista, la sacerdotal y y Deuteronomio. Decíamos cuando vimos ese curso, yuxtapuestas, o sea, están mezcladas. Pero entonces, en la escritura, cuando ya se pone por escrito, tenemos esa mezcla de que de repente es Yahvé, de repente es Elohim, o de repente son personajes enviados por Yahvé. Entonces, ya luego van a tener ese nombre, ángeles, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a ir viendo en el recorrido, cómo lo va a presentar esta sesión. Entonces aquí dice básicamente que ángel significa mensajero y que la palabra es más que todo griega, ¿verdad? Su etimología. Y del hebreo es malak, ¿verdad? No expresa una naturaleza, sino una función. Fíjense lo que está diciendo ahí. No expresa una naturaleza, sino una función. Están enviados para servir a los que han de heredar, por ejemplo, la salud. En Tobías es eso. En Tobías es la salud. Es Rafael, ¿verdad? El arcángel que llega. Los dos son enfermos. Sara y Tobí, los dos están mal. Entonces, devuelven la salud. Su existencia está clara. O sea,
definitivamente el libro de Tobías está ahí muy claro, ¿verdad? Son los ministros enviados para los que serán herederos de la salvación, han servido y seguirán en la segunda y servirán en la segunda venida de Cristo. Donde más los encontramos es en Apocalipsis, donde encontramos a Miguel, porque no sé si ustedes recuerdan si está en otra parte del Antiguo Testamento. En Génesis está cuando son expulsados del paraíso, dice que un ángel está ahí parado con su espada de fuego. Pero si ustedes eso ya lo estudiaron, cómo son estos relatos, ¿verdad? Acuérdense ustedes que en las narraciones antiguas, anteriores, muy ancestrales, pues acuérdense que los lugares donde se guardaba que un fruto sagrado que daba vida o una fuente sagrada o un árbol sagrado, lo que sea sagrado, siempre estaba protegido, ¿verdad? Pues no por un ángel, era o por un dragón o por alguien, pero estaba custodiado. Acuérdense ustedes que los hebreos estuvieron en Egipto y ahí hubo muchas y muchas narraciones y lo que se llama, pues se van mezclando las comprensiones. Ellos tienen un proceso del monoteísmo a lo largo de las generaciones. Entonces todo ese proceso que empieza con Abraham como tribu, como patriarca de una tribu, y que se va desarrollando, va a ir surgiendo siglos después el pueblo, ¿verdad? Pero todas esas experiencias de nómadas, del desierto, de las ideas, de cómo surge, por ejemplo, cómo ellos comprendían la sangre que los cubría y que los libraba de todo mal, y todo empieza siendo ellos tribus, ¿verdad? Porque ellos iban de paso, se quedaban una noche. ¿Cómo eran esos lugares? Pues eran desérticos, no sabían ellos qué pasaba, eran pastores, temían que animales se comieran el rebaño, pues otros que iban ahí caminando se los robaran. Fue tantas penas y problemas que podían tener ellos en el camino. Entonces, en este paso era pues la sangre del cordero y había todo un rito, es la Pascua, ¿verdad? Es el Pasaj que empieza ahí como un tema pues tribal de las tribus en el desierto, que es una época histórica que pasó Israel antes de estar en Egipto, pero luego está en Egipto y ahí se queda 400 años. Entonces hagan ustedes una idea de cuántas generaciones, cuánto absorbieron ellos de la cultura egipcia. Luego caminan por el desierto otra cantidad de años. Cuánto ellos van entrando de las culturas agádicas, de las cananeas, luego se establecen en Canaán, hay otra cultura. Bueno, todo eso se va desarrollando una identidad de ellos que se va haciendo monoteísta, pero ellos la tienen que ir purificando. Pero en el proceso ellos van contando sus historias o sus experiencias con Yahvé, pues utilizando todas estas expresiones, unas propias, otras adquiridas, pero así es como funciona un poquito, así es como se escribió la escritura. No sé si eso les confunde, les aclara, por favor. No, yo creo que todo poco a poco vamos purificando el significado que debe de tener y que hemos heredado también, no por 400 años en Egipto, sino por la falta de formación más fiel a la doctrina de Cristo. Ok, pero entonces si hay algo que no que las confunda o algo, por favor me lo dicen, ¿verdad? Es que ya son muy listas, jamás preguntan. Bueno. Sí, nos estás aclarando muchas cosas, por supuesto. Bueno, entonces, es que siempre se los he dicho yo, cuando estamos estudiando Sagrada Escritura no es igual que cuando estudiamos
unas materias en la universidad o en el colegio que, ay, yo estudié historia, pero ya se me olvidó. Yo estudié ciencias, pero ya se me olvidó. Porque a veces les digo, ellos se recuerdan que eso lo estudiamos en el colegio. Ay, eso ya se me olvidó, me dicen a mí. Bueno, en Biblia no se les puede olvidar, porque todo eso es para la comprensión de la lectura y para ir teniendo una idea clara de lo que se trata, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Don Bosco, que ahí tenía su perrito, ¿verdad? Que lo ayudaba repentinamente cuando había un peligro. Bueno, no tenía alas, no tenía plumas, era un perrito. Pero bueno, ahí él interpretaba eso de esa manera. Fíjense. Entonces, esa palabra, malak o malak, significa enviado, mensajero. Aparece, dice, más de 100 veces en el Antiguo Testamento. En el capítulo 19, versículo 2, me imagino, ahí no dice si es primera o segunda de Reyes. Hay un mensajero humano. Reyes 19 es todo lo que dice. Sí, no dice si es primera de Reyes o segunda de Reyes, habría que buscar. Luego un sacerdote en Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Luego un profeta. Fíjense pues, hay un sacerdote, un profeta, un obispo en Apocalipsis. ¿Cómo se llama? Aquí sería Ageo, ¿verdad? Y Malaquías otra vez, Juan Bautista y Jesús como profecía, y a Jesús como profecía. Mateo utiliza la cita de Malaquías. En fin, el ángel de la alianza que vosotros deseáis, he aquí que viene, dice Yahvé. Fíjese que también Juan el Bautista dice, el ángel del Señor ya ha puesto la espada en todo tronco. ¿Se recuerdan ustedes que es el grito de Juan el Bautista, verdad? Que ya viene él con la espada para cortar todo árbol que no dé fruto, ¿verdad? Juan el Bautista. Posiblemente ese es lo que tú decías, el ángel de Yahvé, ¿verdad? De Yahvé Seboat, que viene a cortar cabezas si no hacemos las cosas bien. También en Génesis 28, dice aquí, no sé qué escribió Mayrita, que no puede entrar o algo así, no. Voy a ver. No, es que me puso un Mayrita, dice, no. Es Primera de Reyes 19:2. Ah, Primero de Reyes. No, Mayrita escribió, pero es otra cosa. Yo creo que no va a entrar. Ok, bueno. Sí, la Primera de Reyes habla de Jezabel. De Jezabel. Lo que manda un mensajero a Elías. Sí, ajá, tuvo miedo y huyó para salvar a su hijo, su vida, que digo. Ok, entonces la palabra griega es ángelos y significa mensajero y aparece más de 175 veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sobre todo en Apocalipsis aparece muchísimas veces. Hijos de Dios, ¿quiénes son? Son hijos de Dios porque son creados por Él, según Job. Pero ahí es donde ustedes tienen que ir viendo. Disculpen que les diga esto, ¿verdad? Que Job es un cuento, ¿verdad? Es un género literario que narra una historia como una especie de cuento. Acuérdense que la introducción empieza, ¿verdad? Que casi que Satanás y Dios están tomándose un cafecito y están viendo a la humanidad. Es una especie de cuento, no podemos entenderlo literalmente como va ahí, ¿verdad? ¿Cómo nuestro Señor va a echar una conversación con el demonio para divertirse? Imagínate, y ya ves cómo es la conversación, ¿verdad? Satanás le dice, no, Dios le empieza diciendo, ya viste a mi siervo Job, es que ese sí que es fiel conmigo. Y claro, ¿verdad? El otro le dice, claro, si lo tienes chineado, le das de todo ahí, entonces ¿cómo no va a estar él, no va a ser fiel? Quítale todo. A ver, entonces,
realmente quién es, ¿verdad? Bueno, pero ya sabemos que eso no lo podemos entender desde la literalidad, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. Va. Entonces nosotros, esa es una interpretación de por qué sufre el justo, pero ojo, que eso hay que matizarlo muy, muy bien, porque hay una mentalidad ahí que es buena, no es que sea mala, pero hay que saberla matizar, porque dice, si de Dios viene el bien, ¿por qué no va a venir el mal? Eso está en Job, ¿verdad? Entonces, luego hay también en los salmos aparece mucho el tema de los ángeles, también en Daniel, que es un género apocalíptico, el de Daniel. Vean que estamos viendo géneros aquí, géneros literarios donde se están utilizando. Luego en Primera Samuel, en Primera Tesalonicenses y Judas en el Nuevo Testamento aparece, ¿verdad? El arcángel, también en Lucas, también aparece como príncipe. Todas estas son términos usados para hablar de ángeles, hijos de Dios, porque son creados por él, santos, vigilantes, huestes, arcángel, príncipe. Pablo dice, se refiere a los ángeles en estos términos. Aquí es donde tenemos toda la creación de ángeles, ¿verdad? Principados, potestades, tronos, dominaciones y poder. Claramente que esto Pablo lo tiene que sacar desde su contexto de fariseo, ¿o no? A ver, repite la pregunta. Que Sí, Pablo, fue su educación. que en Pablo es que nosotros tenemos toda esa diversidad de diferencias de ángeles, principados, potestades, tronos, dominaciones, poder. Pero ¿cómo lo saca él en Colosenses y en Efesios? Pues tiene que ser de su formación judía, ¿verdad? Monoteísta judía. Sí, Susi. No, yo lo que te quería yo preguntar, pero ahorita con la explicación que diste, creo que ya se me olvidó la pregunta. Si me acuerdo, te vuelvo a preguntar, ¿sí? Lo que pasa es que creo yo, por ejemplo, ya me acordé, esa imagen tan primorosa de la Virgen en el momento del nacimiento, rodeado de ángeles, pues lo cantan los ángeles cuando nace para anunciar a los pastores, Claro, que estaban digamos, todos los habitantes del cielo llegaron a adorar al niño Dios. Eso yo así lo creo. Monseñor Barron habla, ¿verdad? Que ese es un batallón. O sea, dice, ¿verdad? O sea, acuérdate que Jesús mismo dice, cuando dice que su reino no es de este mundo, dice, si fuera de este mundo, mi padre enviaría a los ángeles, o sea, el batallón. Entonces, todo ese batallón de ángeles que es el que primero anuncia o alaba el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, Monseñor Barron dice, yo quisiera que ustedes les importaría que yo les pase esa presentación de Monseñor Barron. No, al contrario, porque No, yo complementa la lo iba que a nos pedir. estás diciendo. Yo se las voy a pasar para iluminarla desde esa perspectiva. Tal vez si quieren, no se las paso en clase para no quitarle tiempo a la presentación, pero yo se las paso al chat para que ustedes la vean en su tiempo y la comentemos, porque él aclara mucho todas estas ideas. Bueno, entonces fíjense que la naturaleza es que son seres espirituales, como decía Susi, ¿verdad? No tendrían por qué tener alas, ni tampoco plumas, porque si tienen alas tienen plumas. Y de colores, ¿de qué color son, verdad? Entonces, yo soñaba en el colegio cuando hacíamos la primera comunión en la antigua Basílica de Guadalupe a los pies de la Morenita. ajá. Sí, escogían a las chicas que tenían, pues que eran más o menos bonitas y tenían pelo largo y las vestían de arcángeles, ¿sí? Entonces hacían fila al largo de la iglesia y ahí entrábamos las niñas que íbamos a hacer la primera comunión. Yo soñaba con ser arcángel y el día que me ponen las alas, ¿qué crees que me pasó? Me desmayé.
Porque creíste que ibas a salir volando, tal vez. No, porque yo siempre me faltaba el aire, ya desde entonces sufría yo por falta de aire, y era tanta la emoción, ¿sí? Tanta la emoción que me hizo desmayar, o sea, entré en pánico. Yo pensé que porque como decías que elegían a las más bonitas, ahí te había sentido más bonita que ninguna, como Rocío No, no Dúrcal. era eso, no ese. El hecho de que te pusieran el vestido blanco, la aureola, las alas y Mucha estuvieras al lado emoción. de la iglesia era emocionante. Era emocionante, claro que sí. Bueno, pues ya ven ustedes, pero estas formas humanas, acuérdense que en teología se llaman antropomorfismos, ¿verdad? Y acuérdense que hasta Dios se narró de alguna manera antropomórficamente, sobre todo en Génesis 1, 2, bueno, en Génesis 1 no tanto, pero también un poco. Pero en Génesis 2 y 3 sí tenemos a un Dios alfarero, a un Dios agricultor, a un Dios que hace y bueno, tiene calor. En todos los primeros capítulos de Génesis del 1 al 11, a un Dios que se enoja, que le da cólera, que se arrepintió de haber creado al hombre y manda un diluvio. Todos esos son rasgos antropomórficos. Quiere decir que le ponen formas humanas a Dios. Entonces, no es extraño que si Dios mismo se narra en formas humanas, pues también sus mensajeros y sus colaboradores tengan también esa forma humana, ¿verdad? Entonces aquí tienen ustedes, o a veces como hombres, ¿verdad? No solo como hombres, como formas humanas, sino realmente. Eso es lo que tenemos justamente que hablábamos ese capítulo de Génesis 18:3, ¿verdad? Es la visita de esos tres personajes. Ustedes leen con atención, van a ver que en algunos lugares son hombres, en otros lugares son ángeles y en otros lugares son Yahvé. Es más, algunos ya al interpretar ya entran tan seriamente y dicen que es la Trinidad, porque eran tres. En fin. Sí he entendido la visita a Abraham, que eran las tres santísimas personas de la Santísima Trinidad. Yo así lo he entendido siempre. Bueno, y pero la manera que lo narra la Biblia, que dice que vio venir un personaje, ya está lloviendo otra vez. Y eran tres. por eso te digo, pero ¿qué es lo que hay ahí? Hay varias narraciones que se unieron. Si tú pones atención, uno se da cuenta cuando tiene una Biblia que pone las tradiciones en distintos colores. Bueno, ahora, el actuar de estos personajes es diferente al actuar humano. Pues simple y sencillamente no se van a morir, ¿verdad? Son inmortales. Son criaturas, porque fueron creadas por Dios, ¿verdad? Son muchísimas, millones, no se pueden contar. De hecho, el Apocalipsis habla de eso, ¿verdad? Y Hebreos también. Luego también Jesús hace varias referencias de los ángeles, sobre todo el ángel de la guarda dice de que ve el rostro del Padre constantemente. Sí, Susi. Hay otra vez la mujer preguntona. Fíjate que cuando, no sé si ya lo comenté en alguna vez, ¿verdad? Cuando murió uno de los chicos del movimiento como de 14 años, en la misa de difuntos, el padre, teníamos un padre chileno, a ver si me acuerdo ahorita del nombre de él, lindo sacerdote, decía que Dios no nos había dado hijos para poblar la tierra, sino para poblar el cielo. Y entonces cuando entiendes que todos los ángeles caídos, pues crearon ¿cómo le llamas? Un dolor en el corazón de Jesús y de Dios, y los quería reemplazar con las criaturas que él formó. Yo así lo entiendo. Sí, la Madre Angélica contaba, ¿verdad? De que pues es una forma de interpretar, que cuando Dios anunció a toda su corte celestial que se iba a encarnar en la persona de Jesús, pues fue
tema de la soberbia, ¿verdad? Porque los más bellos, Luzbel, ¿cómo va a hacer eso? Tendría que ser yo, pues no un ser humano. En fin, ya van esas pasiones que de repente están un poquito como extraño, ¿verdad? Porque si son espíritus y dice poderosos, aquí dice arriba de los hombres, sabios, poderosos, tienen esas características. Luego ver esa rebelión no es muy fácil de comprenderla, pero eso es para explicar el mal. Esto se va a terminar en 1 minuto. Por favor, vuelven a entrar. Sí, sí, si Dios quiere. Mira, no me acuerdo, fue el padre Fortea que Sí. hizo 3 diferentes conferencias sobre los ángeles. ¿Te acuerdas? ¿No la viste? Sí. No las he visto, pero sí sé que las hizo, sí. Yo no lo sigo mucho a él. No, y precisamente